canal cómo se hace. Hoy vamos a preparar una leche vegetal, leche de avena. Ahí tenéis los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Necesitamos copos de avena, agua mineral y una pizquita de sal. Lo primero que hay que hacer por la noche antes es poner la avena en remojo. Entonces ponemos con agua en remojo. Si os gustan nuestros vídeos, os animo a que os suscribáis y dejéis la campanita activada para que os lleguen las notificaciones por correo cada vez que subamos uno. Dejamos recordar la avena toda la noche en remojo y después, al día siguiente, la colamos bien. Importante, si queréis dejar vuestros comentarios con vuestras sugerencias o con vuestras dudas, dejarlos que nosotros os contestaremos y compartir en las redes sociales. Bueno, como veis, yo he hecho más cantidad porque voy a hacerlo de dos formas distintas. Voy a hacerla de forma caliente y fría. Para hacerla en caliente, mirad, necesitamos una olla y los 50 gramos de avena que hemos puesto a remojo los ponemos en el agua mineral. Ponemos una pizquita de sal y luego ya opcionalmente podéis añadirle o una cucharada de aceite de oliva, de girasol o de coco, o semillas o canela en rama. Todo eso lo ponemos a cocer. Lo ponemos a fuego medio que llega a una temperatura de 60 grados y lo dejaremos cocer durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo apagamos el fuego y lo dejamos infusionar durante 5 minutos. Ahora lo que nos queda es lo que hemos cocido, meterlo en un vaso americano o una batidora de mano y lo vamos a batir bien. Yo lo he enriquecido con esencia de vainilla, eso ya va a gusto del consumidor, y echar el poquito de sal para que active los sabores. Y ahora lo colamos muy bien. Cogemos primero un colador normal y veréis la cantidad de pozos que salen. Pero hay que volverlo a colar otra vez con un colador de tela. Ahora es colarlo un poco para que quede fina. Y embotellamos. Vamos a hacer el proceso en frío. Es un poco más sencillo y más rápido, pero es lo mismo. 1 litro de agua mineral, los 50 gramos de avena que hemos tenido a remojo la noche antes y la sal. Lo metemos todo en el vaso americano o nuestra batidora. Ahora bien, pasa lo mismo, podéis opcionalmente enriquecerlo o con una cucharada de aceite de oliva, de girasol, con miel, con azúcar, con canela en polvo o con vainilla como he hecho yo. Y no olvidéis la pizquita de sal, porque eso hace que el sabor de la avena sea más bueno. Lo ponemos todo en el vaso americano, tapamos y a batir, que se mezclen bien todos. Una vez todo bien mezclado, hacemos lo mismo que antes en el vaso caliente. Filtrar bien con un colador normal, mirar cuántos pozos, y ahora con un colador de tela volvemos a filtrar y entonces sale la leche más fina y embotellamos. Ya tenemos las leches preparadas. En caliente, como veis, es más densa y en frío es más ligera. Las dos duran de 2 a 3 días guardadas en frigorífico y ahí os dejo también otras recetas que os pueden interesar. Os espero en próximos vídeos.